¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos de la gobernabilidad en Colombia con otro notable invitado, Jorge Elías Caro, investigador y catedrático, nos acompaña desde nuestros estudios en Caracas. Jorge, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge, de verdad complacido de estar en este espacio y bueno, sí, dispuesto a conversar contigo temas de mi país. Precisamente, temas de tu país, los desafíos que está enfrentando el presidente, estamos hablando de Gustavo Petro, un presidente progresista, prácticamente el único en décadas en Colombia, y no la tiene nada fácil. Sí. De acuerdo. Después de Alfonso López Pumarejo, un, digamos, presidente de centro izquierda, comenzando pues el año 34 al 38, que tuvo un plan de gobierno muy bonito que se denominó la Revolución en Marcha, desde la que corresponde al Partido Liberal. Del 34 al 38 no se había tenido un presidente, digamos, de ese corte, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista de las condiciones propiamente dicho de una democracia, de una elección. Y bueno, estamos hablando de más de 80 años, ¿no? Eso es importante y por supuesto no la tiene fácil por todo ese aparataje que durante todo el tiempo se fue construyendo sobre una élite, sobre los mismos partidos, sobre ciertas condiciones que durante ese tiempo no ha permitido, digamos, nuevas ideas y nuevas perspectivas de buscar ese progreso, que muy bien se habla hoy de una denominación progresista. Y ahí está, digamos, el kit del poder, ese poder que tiene que ver con el poder económico, poder financiero, además de poder político, y se mete entonces Gustavo Petro a hacer tres reformas que tocan el bolsillo de los que están haciendo fortunas en esos aspectos. Por ejemplo, la reforma de salud, buena parte de la salud en manos privadas. Por ejemplo, reforma laboral, nada de pagar horas extras, nada de reducir las horas de trabajo, porque eso también toca el bolsillo. Otro, la reforma pensional o de pensiones. ¿Cuál está teniendo más éxito, más posibilidades de éxito? ¿Cuál más complicada y en qué tiempos? Bueno, realmente te faltó la tributaria también, que en su momento dado que ha generado un proceso de polémica alrededor por la desfinanciación para la iniciación de nuevos proyectos de envergadura que jamás se había pensado en la reconstrucción de líneas férreas, miles de kilómetros de trenes y una cantidad de cosas que para eso se necesita mucha inversión y como tal se necesita de una reforma y en el que por supuesto nuevamente el empresariado ha estado detrás de esas realidades que se necesita esa inversión pública. No cabe duda que la más mediática ahora en estos momentos tiene que ver con la del régimen de salud, ¿no? Por todas las ampollas que genera alrededor de esas empresas de salud que son de iniciativa privada y que de alguna forma sirven de intermediarias entre las instituciones prestadoras de salud, llámese hospitales, clínicas, laboratorios, en el que el gobierno a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda giran los recursos para la atención primaria, básica y especializada de todos los sectores o niveles de la salud, pero que debe pasar por esas empresas intermediarias. Y ahí es donde está el tema, el que exactamente, y es lo que en estos momentos se está en debate y que por supuesto son miles de millones de dólares en juego de lo que está. La última, quien administra esos recursos, hablaba de más de 84 billones anuales en administración. Es una cosa que está allí y que por supuesto ya está generando protestas, marchas, en todo lo que eso implica, pero creo que es una situación en la que ya el régimen de salud no da más, financieramente hablando, lo acabas de decir. Es un despropósito en ese sentido cuando se puede hacer, digamos, una intervención de manera directa entre la prestadora de salud, el hospital, la clínica, el laboratorio, directamente con el recurso que da el Estado, ¿no? Está siendo tratado en el Congreso. Todavía no ha iniciado ese proceso, están en los debates previos y ya ha generado, digamos, muchos aspectos, ¿no? Porque aunque están negociándose, se necesita
también de la mayoría en el Congreso, y ahí hay un tema de pulso político que en estos momentos pues hay resistencia. Los partidos de gobierno pues en estos momentos requieren de los independientes para poder completar todo este proceso, y creo que son las negociaciones que están, pero como puedes ver hay mucho dinero de por medio y está, digamos, estancado en estos momentos lo que eso representa. Cada punto de vista está mostrando estadísticamente a lo que es en ese sentido, y por el otro lado a la conveniencia de lo que tiene, pero no, definitivamente lo que ha mostrado el ministro de Salud en este sentido es contundente. Realmente hay un despilfarro de recursos en ese sentido, y creo que todo eso se puede utilizar para otras inversiones, ¿no? De tipo social, fomento a la cultura, fortalecimiento de instituciones, en fin, otras cosas que están allí, que es el desangre de la salud, ¿no? Si tuvieras que hacer un vaticinio dentro del periodo de gobierno del presidente Petro, de estas 4 reformas que estamos hablando, ¿cuáles te parece que pueden pasar? ¿Serás 4 o cuáles podrían algunas quedar por el camino? Bueno, yo creo que el tema laboral está bastante avanzado en ese sentido. Hay buenos vientos alrededor de esas negociaciones. Creo que en su momento dado hay más acuerdos en términos de las negociaciones, y creo que esa puede resultar prontamente, no como quisiera el presidente. Cada bien tiene sus ideales y tiene... Pero los propósitos a veces, digamos, son estas negociaciones políticas en las que se encuentra en estos momentos, y creo que esa puede avanzar muy pronto en ese sentido, con algunas cosas de avances, ¿no? Y progresivamente creo que se puede ir avanzando alrededor del tema. Ahora, estamos hablando, volvemos al principio, un presidente que llega al gobierno, no necesariamente al poder, llega al gobierno después de 80 años de una élite que se va pasando el poder de un gobierno al otro. Y se repite la observación de que lo quieren derrocar, esta vez no con tanques en la calle, esta vez no con un atentado, sino a través de la nueva estructura en América Latina, la guerra jurídica, el lawfare. Primero desacreditarlo a través de los medios, descalificarlo para convencerlo que a nivel de la opinión pública es algo malo, y después sacarle un cargo que, aunque al final no resulte cierto, como el de Lula, que pasó 580 días preso, lo sacan del poder para que no moleste los intereses económicos. ¿Existe esos indicios de que lo quieren seguir tratando de derrocar? No, pero es que se nota en las evidencias, ¿no? En ese sentido, incluso los medios de manera permanente ven la noticia, el lunar negro, y no realmente lo que... Y ahí es donde se concentran para desinformar, para denigrar, para no valorar, digamos, positivamente lo que se viene haciendo alrededor del tema. Y es una mala práctica que en su momento dado lo que busca es estigmatizar para generar, digamos, una visión diferente a lo que es. No están mostrando los logros que se están haciendo, pero en cantidades que verdaderamente la base lo está viendo, sobre todo para los sectores populares, para la economía campesina, para todo ese bienestar, digamos, social de la base de tipo comunitaria que se está haciendo alrededor del tema de inversión pública, de la creación, digamos, también de nuevas instituciones necesarias para cubrir esas necesidades básicas insatisfechas que estaban en la población, o de los nadie, como se dice por ahí, que ya les están dando voz, tiene participación y todo este tipo de cosas, y creo que eso es fundamental, y eso no le gusta a esa élite que está allí, que maneja, pues por supuesto, no solo los medios, sino también son dueños de las empresas, son las que denominan pues el tema del trabajo. Y es lo que de alguna u otra forma es la lucha permanente, ¿no? Entre lo que se quiere hacer, lo que debe ser en términos de ese cumplimiento, un plan de desarrollo ambicioso, pero que de alguna u otra forma es incluyente. Creo que eso es importante en ese sentido. Solidario, que busca la equidad en todos esos, y cosas que durante siglos, te puedo decir, desde que existe la República, no ha habido algo, digamos, contundente que a esos que nunca tuvieron voz le dé voz, que estuvieron ocultos ya puedan ser visibilizados, ¿no? Y eso son cosas que definitivamente a los dueños de familias que heredaron tierra desde la época colonial, que se han mantenido en el poder con más de 200 años, no les gusta, por supuesto, porque va a generarles incomodidades, ¿no? Y eso es lo que está ahí. Ese realmente es un callo duro en el zapato.
En el caso de Álvaro Uribe Vélez, un ex presidente, hombre de derecha o de ultraderecha, hombre vinculado, o por lo menos se lo trata de vincular al paramilitarismo. Ahora la justicia está avanzando contra él. Bueno, definitivamente las altas cortes han tomado decisiones que lo están demostrando en su autonomía y su independencia, ¿no? Ya no es esa persona intocable que de alguna u otra forma no se podía hablar, era como en la película de Harry Potter, ¿no? El innombrable, ¿no? Ya definitivamente tiene que, digamos, responder por algunas cosas que están allí, que por supuesto están saliendo a flote con pruebas, con declaraciones, y ya esa protección que le daba el aura de ser presidente vitalicio desde la derecha, porque así lo denominan, pues yo creo que ya es ese mito que se está derrumbando y bueno, hay que ver las cosas positivas desde la autonomía que tienen las altas cortes para eso. Jorge, te invito a hacer una pequeña pausa. Gracias. Estamos conversando con Jorge Elías Caro directamente desde aquí, nuestros estudios en Caracas, sobre la gobernabilidad en Colombia. Jorge, nada menos que un investigador y catedrático, vicerrector universitario. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Jorge Elías Caro, directamente desde nuestros estudios en Caracas. Jorge, investigador, catedrático universitario y vicerrector. Estamos hablando de la situación en Colombia. Jorge, llega entonces al gobierno el presidente Gustavo Petro. Durante su campaña el lema fue obtener la paz total. ¿Cuántos tropiezos se está encontrando en la paz total? Empezando que la paz es inherente al ser humano, ¿no? Eso pues, no creo que se busque. En ese sentido debe darse día a día estar en paz, ¿no? Pero bueno, es un tema que se ha legado de mucho tiempo atrás, esos conflictos políticos, sociales, que están allí, fruto de lo que hablábamos hace un rato, de esas inequidades, de esas injusticias sociales que se vienen dando en términos de una mala distribución del recurso, cada vez más el incremento de la marginalidad, de la pobreza, de la falta de cobertura de buenos servicios públicos, de calidad de vida, de dignificar al ser humano, pues generaron pues todos esos aspectos que de alguna u otra forma han generado la violencia en mi país durante muchas décadas, ¿no? Y que, por supuesto, hablar de paz total es con todos los actores vinculados a ese conflicto, ¿no? No es solamente hablarlo desde el punto de vista de las guerrillas, sino también desde los paramilitares. Y, por supuesto, de las distintas bandas criminales organizadas que hay alrededor del narcotráfico, del contrabando de combustible, de muchas acciones ilegales que están allí, que de alguna u otra forma son como una simbiosis, ¿no? Porque también está la financiación ilícita de todo eso para poder contribuir a ese proceso. Entonces, hablar de la paz total es un proceso complejo que debe ser vinculado a todo y que muchos no aceptan, ¿no? Y que de alguna u otra forma hay avances, pero si no hay interés de verdaderamente generar la paz y de no retribuir a lo que se está consensuando frente al tema, es muy difícil. También hay que ceder y hay que dar, pero de alguna u otra forma también qué es lo que se está cediendo, si tú no tienes la voluntad de cumplir lo que te has comprometido. Entonces se comprometen a no hacer unos actos dentro de esa brecha de negociaciones y pues el secuestro y una cantidad de cosas que están allí, que van en contra de esas negociaciones y que definitivamente es lo que de alguna u otra forma a nosotros como colombianos nos tiene bastante preocupados, ¿no? Entonces que también se implica que sean unas negociaciones consecuentes a dignificar, a velar, a respetar todo lo que eso implica, pero que de alguna u otra forma tiene que ser con todos, ya con el empresariado, con las comunidades de base,
que se escuche a todo el mundo frente al tema y no cometer errores recientes que se han hecho de otras negociaciones. Están allí sobre todo en el caso por lo menos con los paramilitares, ¿no? Que ahí hubo también unos acuerdos que se han incumplido, el acuerdo de paz en un determinado gobierno de la historia reciente que se incumplió. Entonces son cosas que cuando se habla de acuerdos de paz es justamente, si ya consensuamos, pues démosle cumplimiento en ese sentido, y es lo que de alguna u otra forma se está tratando, ¿no? Hay consenso, según varios analistas, que en décadas pasadas Colombia fue la playa de desembarco de Estados Unidos bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico, una operación militar importante. Llega entonces el presidente Gustavo Petro y la política exterior cambia, tanto es así que en esa playa de desembarco se estaban usando a los presidentes como Iván Duque para lanzar lo que al menos se ha criticado como una guerra contra Colombia para derrocar al presidente Maduro. Desde allí permanentemente se hostigaba a Venezuela. Llega entonces el presidente Petro, restablece las relaciones diplomáticas. Háblanos de esa parte de la relación diplomática y comercial con Venezuela como una nueva etapa. Bueno, sí, ese aspecto tú lo acabas de plantear. Recuerda inicialmente, antes de hablar del tema de la reactivación comercial, no te olvides que cuando Álvaro Uribe, las famosas 7 bases militares, ¿no? En ese sentido justificado en el tema del narcotráfico. Pero que fíjate que sin necesidad de eso, las mayores incautaciones que se están haciendo de coca y de otros, digamos, alcaloides alrededor de ese tráfico de drogas, se están haciendo justamente en este momento. En el periodo de Petro, nada más uno mira las incautaciones por parte de la Armada, del Ejército, de la Policía Nacional, en los distintos puertos, en las distintas zonas apartadas del país, por diversas formas, y son pero miles de toneladas que están cayendo, es decir, que se está desfinanciando y también desabastecimiento de ese mercado ilícito de drogas que estaba allí y que de alguna u otra forma es un poder que minimiza, digamos, a esa oposición frente al tema, y también se desmitifica que estos gobiernos, digamos en el caso del Progreso, las relaciones con Venezuela también estaba dado al narcotráfico, también se está cayendo ese discurso que estaba alrededor del tema. Sobre lo otro, pues no cabe duda, ya yo mañana retorno en una aerolínea venezolana hacia Bogotá, demuestra que hay una apertura, ¿no?, de temas comerciales, migratorios, de procesos sociales de manera constante, y que esta hermandad entre estos dos países, lo hemos visto en el Congreso al que vine en representación de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos del Caribe, no pueden derrumbar unas relaciones de décadas, de siglos, y que eso está allí y que de alguna u otra forma es parte de nuestra hermandad. Entonces, no cabe duda que el tema comercial, desde no solo lo económico, sino también desde las relaciones internacionales, basado en lo político, el establecimiento nuevamente de las embajadas, de consulados, eso también abre un espacio, digamos, y oportunidades para que esa posibilidad de integrarnos de manera constante se dé, ¿no? Y dejar de lado esa polarización que ha existido alrededor. Hablas tú precisamente de la integración. Gustavo Petro es un gran impulsor de la integración latinoamericana, de reflotar aquello que el Grupo de Lima y toda esa oleada de la derecha trató de poner en el congelador, CELAC, UNASUR, Mercosur. En ese sentido, ha tenido un paso importante en promover la integración Petro. Sí, claro, no cabe duda. De hecho, si miramos los últimos discursos que dio en la ONU, en la OEA y recientemente en lo que tiene que ver con lo del cambio climático y todo este tipo, siempre fue un discurso integrador de buscar las alianzas, no solo para combatir problemas del orden global como el cambio climático, como la descarbonización que propone. La descarbonización y una serie de cosas, sino también en términos de la humanidad, ¿no? En ese sentido, de respetar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y toda una serie de cosas que siempre es en función de
de alianzas, ¿no? Y que la integración es lo que permite ese tipo de cosas, donde permanentemente invita a la cooperación internacional y que esas relaciones de contexto exterior se puedan desarrollar para conseguir fines comunes en torno, digamos, a esas diversas estrategias que está proponiendo. Entonces, no cabe duda que si vamos a hablar del Amazonas en términos del oxígeno del mundo, hay que integrarnos para proteger y que de alguna u otra forma también el mundo entero entienda que es importante y tenemos que integrarnos. Pero también está el tema de la movilidad a través del Darién, que no es solamente un problema de Venezuela, de Colombia o de Panamá, sino también de muchos países que están ligados a eso y que son fenómenos de carácter internacional que traspasan las fronteras de la América Latina. Entonces, en ese sentido, creo que es alentador y me gusta mucho cuando dice que hay que integrarnos. Es que no cabe duda, coloquialmente se dice, lo importante es sumarnos, y creo que lo que se trata con estas integraciones es eso, ¿no? También en política exterior, sin anestesia, denuncia lo que está pasando en torno a Palestina y dice que esto es un genocidio, lo llama por su propio nombre. Inmediatamente genera urticantes reacciones en Israel, pero es el mensaje más fuerte que ha tenido un presidente latinoamericano respecto a lo que está pasando en esa región. Pero por supuesto, estamos hablando de vidas humanas. Ahorita hace un rato lo dije, este es un tema de humanismo. O sea, por encima de cualquier aspecto político, social, de territorio, lo que debe imperar es la vida, ¿no? O sea, en derechos humanos, si no existe la vida, lo demás, ¿para qué? Entonces, en este sentido, creo que es clave que eso se pueda dar y, por supuesto, contundente, primero la vida, ¿no? Y ese es su plan de desarrollo. Colombia, potencia mundial de la vida. Entonces, si eso lo llevamos a esas integraciones, estamos hablando que la vida prima por encima de todas las cosas. Y de la misma manera que tiró sin anestesia el tema del genocidio por parte de Israel, ha sido muy claro en su posición respecto a la llegada al poder en la Argentina de Javier Milei, en donde él dice: felicito al pueblo, palabra más o palabra menos, felicito al pueblo argentino por esa jornada electoral, me siento triste por América Latina. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, yo leo que es un respetuoso de las decisiones de las personas en términos de lo que es la participación democrática frente a ese hecho electoral, ¿no? Independiente, respetuoso, al igual como lo soy, como todos en ese sentido. Pero yo creo que es contundente ese sentido de la integración latinoamericana, de todo lo que venimos planteando y sobre todo con unas ideas absurdas, locas, en términos a lo económico, a lo que se piensa desarrollar en su plan de gobierno, con todo lo que implica desacreditar también, digamos, lo que se ha hecho en su historia reciente, en la solidaridad que existe en el pueblo argentino y todo este tipo de cosas con medidas de por sí escalofriantes. Nada más pensarlo, de verdad es totalmente ingenuo pensar que un presidente tenga esas posibilidades de actuación frente a su propio pueblo, ¿no? Y que bueno, en ese sentido creo que fue respetuoso de la decisión democrática, pero sabemos que económicamente, políticamente y el impacto social que va a tener esto va a dejar muchas consecuencias, ¿no? Por último, entonces, Jorge, ¿qué piensas tú, por ejemplo, que pueda ser la relación con Estados Unidos en lo que falta del gobierno de Gustavo Petro, el periodo de gobierno? Bueno, yo creo que ha sido el presidente en lo que lleva de periodo, no lleva 2 años, lleva 1 año y 3 meses, 4 meses de periodo, y es tal vez el que más se ha reunido con el presidente de los Estados Unidos. Con Biden lleva cualquier cantidad de reuniones y creo que definitivamente hay un reforzamiento de las relaciones internacionales en ese sentido. Y ya creo que en una entrevista que vi recientemente a varios canales nacionales, acordó verdaderamente que ya incluso los Estados Unidos, sobre el tema del cambio climático y la financiación que tiene sobre este tipo de cosas, está avanzando, pero también, digamos, desde la política hacia las migraciones en los Estados Unidos, que donde Colombia, por el problema del Darién, tiene, digamos, alguna representatividad. Y yo creo que eso es muy valioso en ese sentido porque independientemente frente a las diferencias que puede existir en el ámbito político de las ideologías, de la gobernabilidad o de la gobernanza que está hablando, creo que por encima de todo hay unos principios rectores que es la humanidad, que es los derechos humanos y todo ese tipo de cosas, y creo que en ese sentido debe haber unos acuerdos y creo que por ahí es el camino y lo están consiguiendo. Jorge Elías Caro,
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No a ti, Jorge, y de verdad siempre agradecido de estar en este programa.